En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día sábado de la tercera semana del tiempo ordinario, el Evangelio de San Mateo dice lo siguiente. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Qué interesante esta última reflexión. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Cada época también el Señor suscita carismas nuevos, ¿no? Para que se tienen que ir adecuando a la manera de vivir de la sociedad para que les llegue el mensaje. Aquí yo tengo un artículo, se titula lo siguiente: el átomo que mata a la muerte. Palabras ya de la época en que nosotros nos movemos. El átomo, las células, ¿no? Los virus, las bacterias, el internet. Ya tenemos un vocabulario diferente para hablar, ¿no? En la época que Jesús se movía, ¿cuál era la vida cotidiana? El pastorero, el agricultor. Por eso las palabras de Jesús están indicadas y da ejemplos de su vida cotidiana para que la gente entienda el internet. Este artículo, que se titula El átomo que mata a la muerte, y que en el artículo vamos a ver quién es el átomo que mata a la muerte, fue escrito por el padre Marcel Roussel-Gal, fundador de las Trabajadoras Misioneras de la Inmaculada. La familia misionera Inmaculada es una sociedad de vida apostólica, Donum Dei, fundada el 11 de febrero de 1950 en Francia por el padre Marcel Roussel-Gal. ¿Por qué quiero transmitirle a ustedes este mensaje? Porque es en la casa de estas hermanas, de estas trabajadoras misioneras, es que yo conocí a la Virgen de los pobres, la que tengo acá, ¿no? Que ellas me regalaron el día que yo me bauticé, y que su aparición fue en Vanú, en Bélgica, donde he tenido la gracia de Dios poder estar en el pozo, donde ella habló con la niña a la cual ella le transmitió el mensaje, ¿no? El de la foto es el padre Marcel Roussel-Gal. Acá está celebrando misa y ahí es una foto de él, ¿no? Estas las tengo desde que me bauticé y siempre las guardo las dos fotos juntas. La familia misionera Donum Dei está formada por dos grupos, todos son laicos ahí. Las trabajadoras misioneras de la Inmaculada, que son laicas consagradas, pero laicas consagradas que viven en comunidad, pero son laicas, no son religiosas. Y la fraternidad. La fraternidad está formada por los miembros que forman toda ya la familia, ¿no? Las trabajadoras como el eje que sostiene el carisma de la familia y que vive en comunidad, como dije, y la fraternidad que está formada por las mamás misioneras, que son formadas y enseñadas a evangelizar el hogar y el barrio. Los papás
porque en los papás también pueden reunirse toda la familia completa, ¿no? Los papás misioneros. Los jóvenes, sean hombres o mujeres, y los niños del Rosario. Todos ellos son los laicos que viven fuera de la comunidad para evangelizar el mundo donde estamos viviendo. Entonces primero quiero explicar a ustedes quiénes son las TM antes de leer el artículo, para que ustedes puedan entender también las palabras del padre Marcel Roussel. Las TM, como ellas se suelen llamar, ¿no? TM, Trabajadoras Misioneras de la Inmaculada, son vírgenes cristianas que, respondiendo al llamado de Jesús, se consagran a Él para siempre, ofreciéndose al amor misericordioso de Dios para amarlo y hacer amor, ¿no? Al amor misericordioso de Dios. Miren, muy importante, ¿no? El día de ayer hemos mencionado, ¿no? El amor misericordioso. Quiero misericordia y no sacrificios, dice el Señor. Ellas participan de la obra redentora de Jesucristo, reproduciendo su encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. La misión de ellas es de hacer entender el grito de Jesús: dame de beber y te conduciré, y de conducir los hombres y las mujeres de nuestro tiempo a la fuente de agua viva que surge de su corazón, si tú conocieras el don de Dios, ¿no? Es así como yo conozco el don de Dios en la casa de ellas, ¿no? Que para mí viene a ser pues el pozo donde estuvo la samaritana, ¿no? Que Jesús le dice: si tú supieras quién soy yo, me pedirías que yo te dé de beber, y te daría de beber esta agua, la agua mía, ¿no? Es ahí donde yo conozco a la Virgen María. Esta imagen ya la tienen a la entrada de su casa, pero en tamaño natural. Y me la regalaron el día de mi bautizo. Yo me bauticé un 23 de diciembre de 1983. 83, sí. Las trabajadoras misioneras de la Inmaculada viven los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad, en un espíritu de familia internacional, al ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Qué quiere decir un espíritu de familia internacional? En cada comunidad de las TM, de las trabajadoras misioneras de la Inmaculada, siempre va a haber una vocación de América, del continente de América, de Europa, de África, de Asia y de Oceanía, ¿no? Por eso es una familia internacional, ¿no? Si usted ahora no pueden visitarla, porque acá ellas, más adelante lo voy a decir cómo trabajan acá. Ellas realizan su vocación misionera a través de su trabajo. Sus trabajos son diversos apostolados y para toda su vida, ¿no? Ellas evangelizan el mundo del trabajo, la vida cotidiana. Las primeras trabajadoras de la misionera, las primeras que, así como Jesús llamó a los apóstoles, así el padre Marcel también llamó a algunas trabajadoras misioneras. En Lima tenemos una de las fundadoras, ¿no? La hermana María José, que ella ha vivido desde el principio de la formación. Creo que al año de ser fundada ella ya ingresó, y los primeros trabajos que ellas hacían eran ir a las fábricas. Trabajaban en las fábricas dando signo de pureza, ¿no? Signo de santidad. Y también, ¿a dónde iban a trabajar? A los cafés, a los bares, para dar signo de pureza. La espiritualidad la realizan en la ofrenda al amor misericordioso de Dios, manifestado particularmente por Cristo en el pozo de Jacob. Ellas aprenden a amar a Dios y a hacerlo amar, siguiendo el camino de infancia espiritual de Santa Teresita de Lisieux y de la doctrina de San Francisco de Sales.
En una oportunidad que ellas me invitaron y conocí varias misiones de ella, estuve en el sur de Francia, en un puerto grande que hay allá, que ahorita no me acuerdo su nombre, y el restaurante L'Eau Vive estaba en un lugar, y donde ellas vivían, porque en ese restaurante no había lugar para formar ya su comunidad, había que atravesar todas las cuadras, como 2 cuadras que eran de bares, donde los marinos venían que desembarcaban en el puerto, venían a tomar y a buscar su diversión para llegar a su casa donde ellas vivían. Estas mujeres que trabajaban ahí, ¿no?, iban a donde ellas a pedirle consejos, ¿no? Y el fundador ha realizado con ellas peregrinaciones a Lourdes. No se pudo convertir ninguna de ellas, pero ellas eran atendidas por las madres, ¿no? Es lo que el Señor dijo, ¿no? Misericordia quiere y no sacrificio. El Señor ha venido a salvar a los enfermos, ¿no? Son los que necesitan del Señor, ¿no? Y ellas daban ese testimonio y apoyaban a esas señoras. La espiritualidad de ellas, como dije, la de Santa Teresita del Niño Jesús y la doctrina de Francisco de Sales. Tienen sus raíces profundas en la doctrina de Santa Teresita de Lisieux. Se reconocen en la espiritualidad carmelita según el pensamiento del fundador, ¿no? El fundador les instruyó y las formó toditas en el pensamiento carmelita. Siguen este camino de santidad viviendo la unión con Dios, la vida fraterna entre las hermanas de diferentes razas y comprometiéndose con nuestra sociedad, testimoniando de la misericordia de Dios a la manera de Santa Juana de Arco, virgen totalmente comprometida en pleno corazón del mundo, ¿no? Ellas también son vírgenes comprometidas y trabajan en el corazón del mundo. En algunos lugares tienen los restaurantes para sostener, ¿no? Pero ahí en esos restaurantes donde evangelizan, y es donde ahí la Virgen me captó. Y ahora tengo 27 años de sacerdote, pero toda mi historia comienza una noche yendo a cenar al restaurante de ellas, ¿no? Y a la entrada, cuando pasé delante de la Virgen, como decimos, la Virgen me cogió, ¿no? Yo la miré a ella, yo no era católico ni cristiano, y le pedí por la necesidad por la cual yo iba esa noche a cenar al restaurante. ¿Cómo es la formación de ellas? Ellas dan 2 años de formación en el país de origen, ¿no? Si alguna señorita quiere ser trabajadora misionera inmaculada, ¿no?, vivir el espíritu de Santa Teresita, el Niño Jesús, la espiritualidad el trabajo así de Santa Juana de Arco, ¿no?, pueden contactar con ellas. Yo después les voy a dejar el teléfono y la dirección. La formación es 2 años en el país de origen, ¿no? Después son 5 años de formación humana, doctrinaria, espiritual, en un espíritu de internacionalidad, o sea, viajan a una casa de formación que tienen en Europa, ¿no? Y una vez que han hecho esos 5 años, ya tienen que estar disponibles para que las manden a trabajar a cualquiera de las casas que ellas tienen en el mundo entero. No sé si acá tengo la información de sus casas en el mundo entero. Aquí no, pero en una revista, y después lo voy a enseñar en qué revista, todas las casas que tienen en el mundo entero. Lo importante es que esta sociedad, la familia misionera Donum Dei, como les dije al principio, tiene 2 ramas: las trabajadoras misioneras de la Inmaculada y la fraternidad. En la fraternidad están las mamás misioneras, los papás misioneros y los jóvenes que son solteros de ambos sexos, y los niños, que son los niños del Rosario, ¿no? Las mamás misioneras y los papás misioneros y los jóvenes, y también los niños del Rosario, ¿no?, tienen sus reuniones de formación, donde se les forma y se les explica
cómo misionar en el mundo, en la familia, en el barrio, en el trabajo. Es lo que hoy día se necesita, pues, ¿no? Se necesita, como pide el Papa, de que el católico tiene que estar permanentemente, ¿no?, en la vida cotidiana. No es cuestión de ser un católico solamente cuando uno va a misa los domingos, no. Tiene que dar ese testimonio de vida al cual él ha sido llamado, ¿no? Ya sea de esposo, de mamá, jóvenes o niños, y los consagrados, en este caso ellas, que son trabajadoras misioneras de la Inmaculada, ¿no? El artículo que voy a leer va a tratar de por qué María es una mujer que ha sido inmaculada concebida. Vamos entonces a leer este artículo, el átomo que mata la muerte, ¿no? Pero me dicen que solamente tengo todavía 4 minutos, nada más me queda. Entonces eso lo vamos a dejar para otra sesión. Más bien yo les iré contando un poco de mi experiencia con las hermanitas. Yo era el año 82 y mis padres cumplían 40 años de casados. Entonces yo quise hacer una reunión en mi casa. Yo ya era divorciado, tengo 2 hijos que ya son grandes, ya soy abuelo. ¿Cómo se llama? Y quise hacer una reunión en la casa de mis padres porque cumplían 40 años de casado civil nada más, porque ellos no se habían casado por ninguna religión, porque mamá era católica y papá era judío. Entonces, en ese entonces era yo muy tímido, yo lamentablemente siempre he sido así tímido, aunque ya he superado un poco eso. Entonces hablo con mi hermana para hacer la reunión en mi casa, pero mi hermana no quiere participar de la reunión. Entonces un amigo me dice, ¿por qué no vas con tus padres a cenar al restaurante de Lovín? Al principio mis padres no querían ir, porque ya yo no invitaba a mi hermana, ¿no? Pero me dicen que ya me queda 1 minuto nada más para hablar. Entonces, todo este detalle, ¿no?, cuando yo llamo a mis hijos, ya llegan mis hijos a las casas, entonces ya mis padres no tenían más remedio que aceptar ir. Entonces íbamos en el carro, iba manejando, y mi papá a mi costado, atrás mi mamá, con mis 2 hijos eran chiquitos, el mayor creo que tenía 9 años, 7 años. Era una tensión terrible porque iban con un desgano, y iba manejando y decía, vamos a llegar al lobby y la entrada nomás está la Virgen. Decía yo, ¿en qué lío me he metido? No sé para qué he exigido todo esto. Pero ¿qué sucedió cuando hemos entrado todo? Se lo voy a contar el día de mañana, porque ya me dicen que me queda 1 minuto para hablar hoy ahora. Entonces, mañana voy a continuar con esta historia y vamos a leer también este artículo muy interesante para que sepan ustedes quién es el átomo que mata la muerte. O sea, una meditación con palabras de nuestro tiempo moderno. El Señor los bendiga, los protege, los cuide de todo mal. Amén.